Déjame hablar con Mariano Recalde, que es senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, integrante además del Consejo de la Magistratura, que es el gran tema de estos días. Acá estamos con Rosario Ayerdi, con Carlos Burgueño. Mariano, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, Mariano. Bueno, yo ya te pregunto por el tema del momento, pero cuando hablo con vos, te recuerdo en Aerolíneas, y como Mauricio Macri hace un tiempo apareció a dar entrevistas, a dar notas, y habló de Aerolíneas, digo, le tengo que preguntar. No sé si es la última pregunta, la primera, pero me sale preguntarte primero. Cuando él dice hay que privatizar Aerolíneas, o cerrar Aerolíneas, o vender Aerolíneas, ¿qué te pasa a vos? Sí, me duele y creo que por lo menos tiene la sinceridad que no tuvo cuando hizo campaña electoral, que decía que Aerolíneas iba a seguir siendo del Estado. Y veo que tienen las mismas ideas de siempre, ¿no? De privatizar, de cerrar, de que haya provincias que sean inviables y que se las arreglen, que se salve el que pueda y el que no, que se embrome, que es medio la filosofía de ese proyecto político, ¿no? Uh-huh. Nosotros partimos de otras premisas, ¿no? De que los números tienen que cerrar con la gente adentro, que hay que incluir a todos, que hay que ocuparse de todos en todos los niveles y en todos los lugares. Y en el mercado aerocomercial pasa lo mismo que con un montón de otras cosas. Donde no llega el Estado, el mercado no llega. Claro. Y entonces no habría vuelos en un montón de provincias. Como no hubo cuando Aerolíneas era privada, la mitad de las provincias no tenían vuelos. Sí. ¿Por qué? Porque no le conviene a los los que invierten. Da pérdida, entonces chau. Lo que no da ganancia hay que cerrarlo, o hay que interrumpirlo. Claro, exactamente. Y la verdad es que es una buena inversión para el Estado, además, sostener el transporte aerocomercial, porque lo que invierte en poner aviones que tal vez en el balance de Aerolíneas no dan ganancias, en el balance de la Argentina sí, porque generan movimiento, generan riqueza, aumenta el Producto Bruto Interno. Mira, para que te des una idea, solamente de impuestos, Aerolíneas Argentinas paga más que lo que el Estado aporta para sostener la diferencia entre lo que gasta y lo que recauda. Mirá. Y después todo lo que genera de manera indirecta, sí, ¿no? La verdad que había empezado bien la política del macrismo en el primer año con Isela Costantini, de seguir aumentando y haciendo crecer todavía más Aerolíneas Argentinas, y después decidieron abandonarla. Duró poco, sí. Por eso se fue, eso se fue ella a los 11 meses, cuando vio que la política del gobierno era vaciarla. Y fue lo que hicieron. Dejaron de invertir en Aerolíneas y lo vendían como un gran logro, ¿no? Que reducían los aportes. Pero el déficit crecía. Y no solo crecía el déficit, sino que se achicaba y vaciaba la empresa. No le hicieron mantenimiento a los aviones. Hoy estamos padeciendo todavía ese problema de la falta de aviones, porque había muchos que quedaron en el piso por falta de mantenimiento. Mariano, te llevo al tema central de esta semana, que es el Consejo de la Magistratura. Hay discusiones, los que no estamos en política y lo vemos más desde un costado, vemos que hay una pelea feroz entre el oficialismo y la oposición, como en casi todos los temas, ¿no? Parece que uno opina una cosa y el otro enseguida opina lo contrario. Pero ya lo escuché a Larreta hablar de trampa. ¿Cómo toman ustedes esto? No. Primero, ¿cómo empieza todo este barullo? Cuando la Corte Suprema, después de 16 años que venía aplicándose una ley y una conformación del Consejo de la Magistratura, que a uno le puede gustar más, menos, que funciona mejor o peor, pero venía funcionando, decidió declararlo inconstitucional, y no solamente eso, sino arrogarse facultades que son del Congreso, que son de otro poder del Estado, y estableció cuál tenía que ser la ley. Y además, como si fuera poco, la Corte, que debió haberse excusado de esa causa porque eran parte interesada, debió haberse excusado y conformarse el tribunal con jueces imparciales, decidió que tenía que presidir el Consejo de la Magistratura
el presidente de la Corte. Pero además nos metió en un brete porque dijo a la integración que hoy existe hay que agregarle un diputado más y un senador más. Y es imposible determinar a quién le corresponde ese diputado o ese senador más, de acuerdo con los parámetros de la Corte, porque hoy las mayorías, las minorías, la segunda minoría quedó totalmente desvirtuado. Entonces, tienen razón todos en esta discusión, porque no hay una verdad absoluta, tanto en el Senado como en diputados. Por eso, en el Senado se queja la oposición, y en diputados se queja el oficialismo. El presidente del bloque nuestro no está de acuerdo con que vaya la diputada Reyes en representación de la segunda minoría. Es un embrollo en el que nos metió la Corte, haciendo algo que está muy mal. Te decía, mal por la oportunidad, mal por el contenido, mal por la forma, no debió haberse inmiscuido de esta manera. Y lo que hicieron ayer Massa y Cristina fue tratar al revés, de reconducir esto. Cada uno con su candidato. De ponerle, no, ni siquiera, es uno de la oposición y uno del oficialismo. Es tratar de poner paños fríos en vez de echarle nafta al fuego. Y terminar de integrar o de completar la integración del Consejo de la Magistratura y dar una señal para buscar la solución definitiva, que no es otra que sancionar una ley nueva. Mariano, ¿cómo y eso estás? Es lo que estamos trabajando. Bien. ¿Cómo ya estás? la sancionamos en el Senado, ahora falta en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo bien. estás? Hasta el martes a la noche, el kirchnerismo no acataba lo resuelto de la Corte y no avalaba la asunción de Rosati al frente del Consejo de la Magistratura. Cuando hizo este movimiento político que se pudo quedar con una banca, ¿ahora significa que se avala la conducción de Rosati? No, de ninguna manera. Te acabo de decir que me parece un payo que afecta muchísimo la calidad institucional, que afecta el normal funcionamiento de la República y la democracia, que afecta la división de poderes, que significa un avasallamiento de un poder sobre otro. De ninguna manera. Significa sí tratar de ordenar esto y evitar este conflicto o evitar las consecuencias de este conflicto que generó la Corte. Y tratar de avanzar para adelante en una solución. Bien, la solución para ustedes es la aprobación de la media sanción del proyecto de ley. Esto lo tiene que también avalar la Corte, incluso, que se trate o no. Sí, no es solo para nosotros. Creo que es la solución objetivamente que todos entienden que es la única. Hasta la Corte lo dice en su fallo, que la solución es dictar una nueva ley, y lo que hacen mal, a mi entender, no solo mío, sino de Lorenzetti, que votó en disidencia en este aspecto, es en decir, mientras tanto, mientras no haya una nueva ley, la ley la dicto yo. Eso fue lo que hizo la Corte. Y encima, en la ley que dicta la Corte, se ponen a ellos mismos, la misma persona. Es una barbaridad. Es propio y esperable de un tipo como Rosati, que aceptó ir a la Corte por decreto, violando las leyes. Ahora, ¿crees que puede llegar a haber consenso en la Cámara de Diputados? Porque con esta pelea tan fuerte entre el oficialismo y la oposición, para que se apruebe una nueva ley. Yo creo que sí. Y espero que sí. No adivino el futuro y confío en que todos pongan racionalidad y podamos llegar a un acuerdo y sacar una ley. No podemos estar en esta situación en la que nos metió la Corte Suprema de una manera insólita. 16 años después de la vigencia de una ley que transcurrió con normalidad, incluso la Corte ya se había pronunciado a favor de la constitucionalidad de esta ley, ahora dice que es inconstitucional. La verdad que lo otro que tenemos que hacer es rápidamente modificar la integración de la Corte Suprema. ¿Sabés que Luis Juez, que tenía que asumir por el lado del PRO, le mandó una carta a Rosati pidiéndole que no le tome juramento a Doniate? ¿Tiene que asumir Doniate en este momento? ¿Se tiene que frenar todo y avanzar con la ley? No, tiene que asumir Doniate y hay que avanzar rápido en una nueva ley que ordene esto, que es un desorden generado por quien debería velar por el cumplimiento de las leyes,
que es la Corte. Pero no hay ninguna duda de que tiene que poder jurar. Acá no hay trampas, no hay maniobras, como señala la oposición. Es parte de las reglas del juego parlamentario de las mayorías y minorías. Bueno, la oposición tiene dos bloques y quería meter uno por un bloque y otro por otro bloque. El interbloque de la oposición también tiene dos bloques. Esto se puede hacer en la medida que se tengan el número, que se tenga la cantidad de legisladores para hacerlo. Trampa, ¿sabes qué es? A ver. Trampa es meter a un senador que tiene que ir a votar en el Consejo de la Magistratura, encerrarlo en la Corte y no dejarlo ir a votar, y mientras tanto hacer la votación con una persona menos. Eso es trampa. Y eso hizo el macrismo, para destituir un juez porque no tenían los votos. Trampa, ¿sabes qué es? Cuando Guado de Pedro era consejero y renunció, sí, tenía que ir el suplente de Guado, sí, y la oposición, cuando presidía la Cámara de Diputados, firmó el presidente de la Cámara que iba Pablo Tonelli, que era del macrismo, en lugar de Guado de Pedro. Eso es hacer trampa. Hacer trampa es lo que hicieron en la legislatura de la ciudad para vender Costa Salguero y construir torres de lujo, que tenían que tener 2/3 en 2 votaciones, según dice la Constitución, porque se trata de un bien del dominio público del Estado, y le hicieron decir a una funcionaria en una nota que era un bien del dominio privado y que por eso ameritaban los 2/3. Hasta los jueces macristas pararon esa ley tramposa. Eso es hacer trampa. Mariano, esto es parte de las reglas de la democracia y del Parlamento. Sí, es parte de las reglas, no hay nada ilegal en los movimientos políticos. Ahora te pregunto por cómo funciona, porque incluso ayer en el medio de la discusión, del armado de los dos bloques, vos en un momento habías quedado en un bloque, Unidad Ciudadana, después sos parte del bloque en realidad del Frente Nacional y Popular. No sé de dónde surgió esa versión. A mí siempre me dijeron que estaba en el bloque del Frente Nacional y Popular. Ahora, ¿esto significa que va a funcionar distinto el bloque a partir de ahora o siguen unidos? No, seguimos funcionando como un interbloque con la misma presidencia y vicepresidencia de Mayans y Anabel Fernández Agasti. En esto seguimos siendo el oficialismo, más allá que administrativo funcionalmente estemos ahora formando un interbloque con 2 bloques. Mariano, igual que tiene hoy la oposición, ¿no? La última, te saco un poco de la política. ¿Viste Boca ayer? Vi el primer tiempo y después no quise ver más. Viste bastante, entonces. Sí. ¿Qué hacemos con Bataglia? Bueno, no me toca a mí meterme en estos asuntos. Es peor hablar de Bataglia que de la interna del Frente de Todos. Sí, prefiero seguir hablando de la Corte y del Consejo de la Magistratura. Gracias, Mariano, abrazo, buen día. Ojalá que mejore. Lo vi mucho mejor al Pipa Benedetto ayer, metió un gol, así que estoy contento. Chao, Mariano, gracias, abrazo. Un abrazo, chau. Esto lo dice alguien que vio el primer tiempo nada más, ¿no? Porque si el segundo es duro.